Buen día. Vamos a continuar viendo en la hoja de cálculo cómo se puede ordenar una tabla de conteos. En el video anterior terminamos de elaborar la tabla de conteos de la variable entidad UMNOM. Hicimos los conteos, hicimos los porcentajes, pero pues esta tabla, pues aunque es una tabla útil, podría ser todavía más útil si la ordenáramos. Tenemos los datos, tenemos los nombres de las entidades federativas, tenemos los conteos, tenemos los porcentajes, así que podríamos ordenarla de un modo que resulte más útil para entender mejor los datos. Bueno, entonces podríamos ordenarla con base en varios criterios. Uno de ellos pudiera ser ordenar la tabla con base en el nombre de la entidad federativa. Así podría ser más fácil localizar el conteo y porcentaje correspondientes a alguna entidad federativa que nos interese. Si está ordenada alfabéticamente por el nombre de la entidad federativa, pues es más fácil ubicar la información. O bien, otro criterio para hacer ordenación pudiera ser ordenar con base en conteo. Así podríamos ordenarla en forma ascendente o descendente, con base en el número de casos, y así podríamos ver rápidamente cuáles son los estados que tienen más o que tienen menos casos. O también podríamos ordenarla con base en porcentaje, para ver cuáles son las entidades que constituyen un mayor porcentaje respecto al total nacional. Bueno, vamos a considerar primeramente hacer la ordenación de la tabla con base en la entidad federativa. Perdón. Bueno, una recomendación importante cuando hagamos ordenación de datos, como lo vamos a hacer a continuación, una recomendación importante es, en caso de que las celdas contengan fórmulas, es bueno que transformemos esas fórmulas en valores constantes. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que en la hoja de cálculo, lo que vemos en una celda, a primera vista, no siempre es lo que realmente está ahí. Por ejemplo, en el primer dato, que es 1886, en realidad lo que tenemos es una fórmula. Esa fórmula utiliza el nombre de una función predefinida, los nombres de unas celdas, estas que tienen signos de pesos, una celda que no tiene signos de pesos. Entonces, cuando hacemos ordenación de datos en celdas de la hoja de cálculo, pues al hacer la ordenación lo que va a pasar es que podría haber algunos cambios de posición, de ubicación de los datos. Es decir, nosotros, si hacemos ordenación con base en el conteo, pues el resultado que esperamos es que hasta arriba, en el primer renglón, nos quede el conteo más grande, lo cual aquí ya está, ¿verdad? Aquí ya tenemos el conteo más grande, que es 1886. Pero en segundo lugar quedaría el segundo dato más grande, que no es el 71, es otro, habría que ver cuál es, y así sucesivamente. Entonces, lo normal cuando hacemos ordenación de un conjunto de celdas es que algunas celdas cambien de lugar, van a cambiar de renglón, van a cambiar de columna. Si adentro de esas celdas hay fórmulas, pues podría ocurrir que el contenido de esas fórmulas se altere. Por ejemplo, si cambiara de lugar la celda del 71 a la celda de ordenación, pues va a haber un efecto en los nombres de las celdas. En estas no, porque ya tienen signos de pesos, y eso las protege contra cambio de ubicación de celda. Pero este C3 no tiene signos de pesos, entonces si nosotros ordenamos la tabla con base en conteo, pues lo más probable es que esta celda cambie de lugar. Y al cambiar de lugar, pues lo más probable es que cambie el nombre de la celda C3. Va a cambiar de renglón. Entonces al cambiar de renglón, se va a cambiar este 3. Y esto podría afectar el resultado de la fórmula. Bueno, entonces, por esa razón, cuando hacemos la ordenación de un conjunto de celdas, hay que verificar si adentro de las celdas hay fórmulas o no.
Aquí ya sabemos que hay fórmulas en las celdas de la columna conteo y en las celdas de la columna de porcentajes. En las celdas de la entidad federativa no hay fórmulas, son valores nominales, pero en las celdas de conteo y porcentaje sí hay. Entonces, para evitar que los resultados, que los conteos y los porcentajes se vayan a alterar, nos conviene que en estas celdas que tienen fórmulas, nos conviene destruir la fórmula y dejar solamente el valor del resultado. Esto nos va a proteger para que los resultados no se vayan a alterar, porque al hacer la ordenación de la tabla, pues va a haber cambios de renglón. Algunos se van para abajo, otros se van para arriba, algunos se van a quedar en el mismo renglón, pero sí hay riesgo de que algunos de los resultados obtenidos por fórmulas se puedan alterar. Así que decíamos, lo que hay que hacer es destruir las fórmulas que hay en esas celdas y dejar solamente el valor del resultado. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Primero tendríamos que seleccionar todas las celdas de la tabla, todas las celdas que tengan fórmulas. Las voy a seleccionar. ¿Cuáles son las celdas que tienen fórmulas? Pues desde aquí, desde el primer conteo, que es la celda D2, puedo seleccionarlas con el teclado. Voy a utilizar la tecla de Shift, que está del lado izquierdo, la mantengo presionada sin soltar, y luego la tecla de la flecha hacia la derecha, le doy ahí un teclazo, estoy seleccionando ahí las primeras dos fórmulas, las primeras dos celdas que tienen fórmula. Sigo presionando la tecla de Shift. Ahora voy a presionar la tecla de la flecha hacia abajo, me voy desplazando hasta las últimas celdas que tienen fórmula, que son las de total y de la suma de porcentajes. Ya suelto el teclado. En este momento están seleccionadas todas esas celdas que tienen fórmulas. Voy a destruir fórmulas y voy a dejar solamente el valor del resultado. ¿Cómo se hace eso? Pues voy a darle control C para copiar. Ven que todas estas celdas están parpadeando. Ahora, ubicado sobre alguna de estas celdas, le voy a dar clic derecho y pegado especial. Pegado especial. Y luego otra vez la opción que se llama pegado especial. Me aparece esta ventanita. Bueno, esta ventanita me sirve para varios propósitos. En este momento yo la quiero usar para que sobre estas mismas celdas se copie y se pegue el valor del resultado, pero solamente el resultado sin la fórmula. Así que, vean, tiene que estar desactivado el cuadrito que dice pegar todo, tiene que estar activado texto, activado números, activado fecha y hora, y desactivado el de fórmulas. Aquí está el truco. Este cuadrito de fórmulas tiene que estar desactivado. Activado texto, activado números, activado fecha y hora, desactivado el de pegar todo, desactivado fórmulas, y con los demás no nos metemos. Le voy a dar clic en aceptar. Y ahora tecla de escape y clic en cualquier celda vacía. Y ahora ustedes pueden ver que en las celdas donde había fórmulas, ya no hay fórmulas, nada más está el resultado. Por ejemplo, en 1886, pues ya no hay fórmula, está el valor 1886. En el 32.1%, lo que está es un porcentaje. Vean, ese porcentaje tiene muchos dígitos decimales. Si le doy doble clic, verdaderamente esta celda tiene 32.11, 85, 28, etcétera, etcétera. Tiene muchos dígitos decimales, pero está formateada para que tenga solamente un dígito decimal. Bueno, el punto es que ya destruimos las fórmulas y de este modo, en caso de que alguna de estas celdas cambiara de lugar, pues ya no se va a alterar su valor. Su valor va a quedar igual como está en este momento. Bien, entonces ya que destruimos las fórmulas, decíamos, queremos ordenar la tabla. Bueno, ¿cómo la voy a ordenar? Pues hay varias formas de hacer esto. Vean ustedes, para ahorrarme tiempo y esfuerzo, lo que voy a hacer ahora es, voy a copiar la hoja 3. La hoja 3 completita la voy a copiar y pegar en una hoja, digamos, otra hoja dentro del mismo archivo. Bueno, voy a darle clic aquí abajo en hoja 3, luego clic derecho,
opción de mover o copiar hoja. ¿Qué acción quiero hacer? ¿Quiero mover o quiero copiar? Quiero copiar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia cuál archivo? ¿Hacia cuál documento? Va a ser dentro del documento actual, o sea, el mismo archivo, sin abrir otro archivo distinto. ¿En qué posición la quiero poner? Pues desplazar a la última posición. ¿Cómo quiero que se llame esa hoja? Pues voy a llamarle hoja 4. Aquí le cambio hoja 4. Clic en aceptar. Y aquí abajo ya apareció la hoja 4. Bueno, entonces la hoja 3 nos quedó. Hoja 3 y hoja 4 están iguales hasta este momento. Pero ahora en la hoja 4 vamos a hacer lo siguiente. En la hoja 4 vamos a ordenar la tabla con base en el nombre de la entidad federativa. Con base en el nombre de la entidad federativa. La queremos ordenar en orden alfabético. Si va a ser orden alfabético por entidad federativa, significa que en el primer renglón tiene que aparecer Aguascalientes. Aguascalientes tendría que cambiarse de lugar. De este renglón donde está, que es el renglón 11, al renglón 2, donde está CDMX. Bueno, eso va a ser orden alfabético, con base en la entidad federativa. Pero obviamente, si Aguascalientes tiene que pasar al primer renglón, pues tiene que pasar con sus datos de conteo y sus datos de porcentaje. Es decir, Aguascalientes va a cambiar de lugar, pero junto con su conteo y junto con su porcentaje. Todo esto tendría que irse hasta acá arriba, hasta el primer elemento de la tabla. Porque si hacemos la ordenación y solamente muevo Aguascalientes, o sea, solamente la celda que dice Aguascalientes, pero no muevo estas otras dos, pues entonces la tabla se va a echar a perder, se va a alterar, ya no me va a servir. Entonces, vamos a hacer la ordenación de la tabla, pero pues es con base en la entidad federativa, pero obviamente si cambia de lugar, si cambia de renglón la entidad federativa, tiene que llevarse su conteo y su porcentaje para que la tabla siga sirviendo, si no se me va a echar a perder y ya no va a servir. Bueno, ¿cómo se hace la ordenación de una tabla? Pues decíamos, primeramente, destruir las fórmulas. Si es que había fórmulas, ya las destruimos. Ahora, hay que seleccionar desde la primera celda de la tabla, en este caso la celda C1, y con las teclas con el teclado voy a ir seleccionando todas las celdas. Uso la tecla de Shift, ahí estoy presionando Shift. Y ahora, un truco para seleccionar toda la tabla desde ahí hasta abajo es, con la mano izquierda, mantener presionado Shift y Control. Con mano izquierda, Shift y Control sin soltar. Y luego, con la mano derecha, un teclazo a la flecha que apunta hacia abajo y ya soltamos. De este modo, ya se seleccionaron todas las celdas de la tabla, pero recordar que el total no voy a tomar en cuenta para ordenación. Entonces, este último renglón no lo quiero seleccionar. Ya está seleccionado, ¿qué hago? Pues como esto ya está seleccionado, lo que voy a hacer es presionar la tecla de Shift sin soltar y un teclazo a la flecha para arriba y vean, ya acabo de deseleccionar el renglón del total. Así que seleccioné desde la primera celda que tiene el título de la primera columna, que se llama entidad UMNOM, que es la celda C1, hasta el último porcentaje, que no es la suma de porcentajes, es el porcentaje del último dato, que es Durango. Esta celda se llama E33, entonces seleccioné desde C1, que es entidad UMNOM, hasta E33, que es 0.3%, y vean que en este espacio se puede ver que dice C1, 2 puntos, E33, estas son las celdas que tengo seleccionadas. Bueno, esta es la selección correcta. Ahora me voy allá arriba a la opción que se llama Datos, luego Ordenar, y me aparece esta ventana que se llama Ordenación. Vean que dice Criterios de ordenación. Criterios de ordenación se refiere a cuáles son las columnas que quiero usar para ordenar. Y vean, dice clave de ordenación 1, clave de ordenación 2, clave de ordenación 3. ¿Qué es esto de clave de ordenación? Se refiere al nombre de columna o nombre de variable que voy a usar para ordenar. Aquí por omisión, en la clave de ordenación 1, me está mostrando entidad UMNUM. Generalmente, la hoja de cálculo en automático para la clave de ordenación 1 toma la primera columna de las que yo haya seleccionado. Esto está correcto porque yo quiero ordenar con base en la entidad federativa en orden alfabético. Y después,
Si yo quisiera tomar en cuenta alguna de las otras columnas para hacer ordenación, la podría seleccionar donde dice clave ordenación 2. De momento eso no me interesa. Lo que me interesa es ordenar la tabla con base en entidad UMNOM. Y lo quiero en orden ascendente. O sea, primero las que empiezan con A y al último las que tienen Z. Así que esto ya está listo para ordenar. Le voy a dar clic en aceptar. Y vean lo que pasó en la tabla. Pasó algo interesante porque ya se hizo la ordenación. Pero vean que cada entidad federativa se llevó sus datos de conteo y de porcentajes. Entonces, esta tabla ya está ordenada alfabéticamente, está ordenada por entidad federativa en forma ascendente, empezando con A y terminando con Z. Y de este modo, pues la tabla es un poquito más entendible. Después vamos a usar la tabla para hacer gráficas. Pero vean ustedes que después de hacer la ordenación con base en el nombre o abreviatura de entidad federativa, pues la tabla como que se hace un poquito más entendible y rápidamente podríamos encontrar un estado que estemos buscando. Por ejemplo, Oaxaca, pues rápidamente lo ubicamos si está en orden alfabético.